Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Marjorie Calizaya Tejeda. Daré inicio a la exposición de nuestro proyecto final. En primer lugar, agradezco a mi profesor. Gracias por su tiempo y sabiduría que nos transmitió durante todo este proceso y formación. Por consiguiente, el trabajo que realizamos se relaciona con la bombilla eléctrica. Sabemos que la conexión de un circuito eléctrico con la bombilla está compuesta por un circuito cerrado formado por un generador, un conductor y una resistencia eléctrica, por el cual las cargas pueden desplazarse y el interruptor permite controlar que se abra o se cierre el paso de la corriente. La investigación trata en cómo la electrodinámica influye mucho con la bombilla eléctrica, mostrando diferentes cambios de iluminación y trabajando con métodos para así ponerlo en prácticas con las corrientes eléctricas, dando una situación real y práctica, con el fin de que los lectores de nuestro trabajo entiendan muy fácilmente de cómo funciona la conexión de un circuito eléctrico con la bombilla. La finalidad de nuestro trabajo es que ustedes puedan saber cómo los estudios y avances de la ciencia han ayudado a las personas a lo largo de nuestra historia. Asimismo, inspirar que las personas trabajen en desarrollar focos más modernos y amigables con el planeta. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, estimados profesores. En esta oportunidad me toca hablar sobre la justificación del proyecto de la bombilla eléctrica. Como bien, nosotros vemos por todo nuestro alrededor el cómo nos ayuda grandemente, sobre todo en la noche, el uso de la bombilla eléctrica, de la cual hacemos el uso constantemente. Es por eso que este proyecto tiene como finalidad informar de cómo funciona la conexión de un circuito eléctrico con la bombilla eléctrica. Pues es relevante que la población conozca cómo la física ha ayudado a la humanidad a lo largo del tiempo y ambos han evolucionado en conjunto. Es por eso que es importante saber la variación de corriente y cómo afecta el circuito eléctrico. Cuando Thomas Edison inventó la bombilla, se empezaron a sacar patentes para producir en todos los países. Desde ese entonces la bombilla ha estado evolucionando constantemente a una que sea más amigable con el medio ambiente. Por tal motivo, nuestro grupo ha visto conveniente realizar la siguiente investigación para poder analizar y comprender las funciones y las utilidades de las bombillas eléctricas. El objetivo general de este proyecto es comprender el funcionamiento y la importancia de la bombilla eléctrica y de cómo este inventó y revolucionó el mundo. Todo ello mediante el movimiento de las cargas, la cual corresponde a un movimiento ondulatorio alrededor de una posición de equilibrio. Los objetivos específicos son indagar en cómo la bombilla eléctrica fue evolucionando y dio un cambio de vida a las personas, dándole luz y ayudándoles a realizar sus actividades constantemente durante todo el día, sobre todo en la noche, como ya lo he dicho. Explicar el funcionamiento y el uso de una de las formas de energía más cercana y cotidiana, en donde se ve la interacción de la corriente eléctrica con la bombilla, o mejor conocido como foco eléctrico, lo que todos tenemos en casa. Analizar y seleccionar información acerca de la conductividad de algunos materiales, sustancias y objetos que participan en un circuito eléctrico de corriente continua. Bien. Buenas, soy el alumno de Escola Cortés Salas y explicaré punto 3 fundamentos teóricos. Punto 1, historia de la electrodinámica. La electrodinámica es parte de la electricidad encargada de estudiar las cargas eléctricas en movimiento, la misma que se establece dentro de un conductor que transporta las cargas. La corriente eléctrica es de suma importancia
para la vida moderna. La electrodinámica fue descubierta mejor a lo largo de la historia. Varios científicos aportaron sus avances en el estudio de este campo. Por eso se propuso la búsqueda de la forma de invertir el fenómeno del magnetismo para poder crear electricidad mediante el magnetismo común. Faraday enrolló un alambre a un cilindro de madera y luego lo conectó a un galvómetro, creando así el primer transformador. Repitiendo varias veces el proceso de conectar los alambres a la batería, pudo haber una pequeña reacción sobre el galvanómetro, similar a la que se generaba el desconectar de esto. Faraday pudo distinguir tres tipos de inducción con la ayuda de un imán: la inducción electroestática, la vuelta inducción y el magneto inducción. Faraday estaba interesado de esta forma teórica de generar electricidad con el magnetismo y pudo demostrar cómo el magnetismo podía generar electricidad junto a sus experimentos. Ayudó al estudio de la electrodinámica, creó el primer transformador y descubrió tres tipos de inducción. Asimismo, teniendo una gran relevancia para los aportes de la evolución de la electrodinámica y sus estudios futuros. Bueno, daré pase a mi siguiente compañero. Gracias. Mi nombre es Liliana Buendía Barrientos. Paso a hablar sobre el fundamento teórico en el cual hablaré sobre el origen y evolución de la bombilla eléctrica. Thomas Alva Edison quiso dar una gran aportación de sus conocimientos a la humanidad y así llevar luz eléctrica a donde antes se dependía de la luz solar y asimismo incentivar la implementación de redes eléctricas a nivel mundial. Es por eso que Edison comenzó a trabajar en un sistema de la iluminación eléctrica, algo que esperaba que pudiera competir con el gas y la iluminación a base de aceite, por lo cual había ideado previamente lámparas incandescentes. Esto significaba que la lámpara debería tener una alta resistencia y hacerla funcionar a una tensión relativamente baja, aproximado a un alrededor de 110 voltios. El 19 de octubre de 1879, el inventor estadounidense Thomas Alva Edison tuvo éxito con su test de dejar un filamento incandescente encendido durante varios días. Desde entonces, aquel día es considerado la fecha de nacimiento de la bombilla. 3 meses después, el 27 de enero de 1880, inscribió la patente de su invento y empezó con la producción en masa. Un descubrimiento con gran impacto fue la bombilla, uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. Asimismo, la generalización de esa bombilla transformó nuestro mundo, cambió radicalmente nuestros hábitos al llevar luz donde antes se dependía del sol y promovió la creación de densas redes eléctricas en multitud de países. En la figura 3, como podemos observar, está Thomas Alva Edison y su invento, la bombilla eléctrica, el cual fue uno de los más importantes de la historia de la humanidad. Y el uso de la bombilla eléctrica fue un tema controversial a inicios del siglo XIX. Su utilidad parte de lo cotidiano hasta lo más esencial en la física moderna, partiendo desde su concepto básico de iluminar hasta el punto de ser vital para la estadía diaria, dando a conocer nuevos conceptos y usos para esta misma. En la figura 4, como podemos observar, está la bombilla eléctrica 1879 y en la figura 5 vemos el primer prototipo de la bombilla eléctrica convencional. Y dicho de este modo, han pasado más de 130 años desde que se inventó la bombilla eléctrica y su principio básico apenas ha cambiado desde su invención. Lo que sí ha variado son la forma de las bombillas, por ello las posibilidades de iluminación son innumerables. Buenas tardes, profesor, compañeros. A continuación expondré la ley de Ohm y corriente potencial eléctrica en la bombilla eléctrica. La ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia del potencial aplicado o inversamente proporcional a la resistencia del mismo, ya que se puede expresar matemáticamente con la siguiente ecuación: y que la intensidad
en amperios, la V que es la diferencia de potencial en voltios y la R que es la resistencia en ohmios. Acá podemos apreciar en la imagen la famosa ecuación, más conocida como VIR. Bueno, a continuación explicaré la potencia eléctrica. De la misma manera, el potencial eléctrico hace partícipe de este circuito. En este caso, el potencial eléctrico es un circuito. Es parecido al potencial gravitatorio, ya que radica la diferencia en el potencial, que se define como la realización del trabajo para mover las cargas de un punto A, este es el punto A, y ahora pasamos al punto B, cuyos potenciales eléctricos son BA y BB, respectivamente. Para ello es necesario saber que el mayor potencial siempre estará en el punto A. Acá, como podemos ver en la imagen, acá está el punto A, que es el mayor, y este es el punto B. Esta corriente se representa debido a la variación de la carga respecto al tiempo. Su intensidad es en el amperio A, cuando la corriente es utilizada por un conductor eléctrico. Se le atribuye una flecha de referencia para indicar el sentido en donde se dirige. De este mismo modo, en un convenio debido a Benjamin Franklin, se establece que la corriente eléctrica es el sentido del movimiento de cargas netamente positivas. Sin embargo, esto cambia en la conducción en los metales, ya que los movimientos son provocados por electrones libres con carga negativa. Como podemos apreciar, tal vez todos se pregunten, ¿qué es la corriente eléctrica? Bueno, la corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de cargas que se desplaza a través de un conductor. Acá podemos apreciar en la imagen. Acá los puntos rojitos se van para la derecha, y acá también se van para la derecha. Y su fórmula es, como podemos apreciar acá, vemos la fórmula. Y también acá podemos apreciar la fórmula del potencial eléctrico en un circuito. Bueno, gracias. A continuación daré paso a mi compañero para que explique el siguiente tema. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Leandro Álvarez y voy a continuar con la exposición. Yo hablaré sobre la carga, la resistencia y cómo la ley de Kirchhoff influye en la bombilla eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad de la física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas, a través del campo electromagnético. Asimismo, el signo de la carga es importante para poder realizar los cálculos. De la misma manera, las cargas eléctricas de distintos signos se atraen y las cargas de igual signo se repelen. Por consiguiente, cuando un cuerpo cargado eléctricamente se opone en contacto con otro inicial neutro, puede transmitirle sus propiedades eléctricas. Este tipo de tracción por contacto es caracteriza porque es permanente. Voy a hablar de la resistencia. Se conoce también como conductor, que está definida como la relación de la diferencia del potencial eléctrico aplicada a un conductor entre la corriente que pasa por el mismo. Asimismo, la resistencia es para limitar y controlar el paso del voltaje y corriente. Esto sucede cuando se añaden resistores al circuito eléctrico. Sirve para no dañar la bombilla con la potencia que llega a electricidad. Aquí veremos algunas fórmulas que se representan la resistencia. Aquí tenemos la letra I, que es la intensidad en amperios, la letra V, que es la tensión en voltios, y la letra R, que es la resistencia en ohmios. Hablaremos de la primera ley del Kirchhoff, es mayormente aplicada en nudos de circuitos eléctricos. Para esto la carga se mantiene constante, pues este es un sistema aislado donde no tiene ningún cambio y no conserva. Asimismo, la segunda ley del Kirchhoff, para determinar la corriente, primero determina cuál es la tensión, todas nuestras fuentes sumadas. Aquí presentamos la primera ley del Kirchhoff, y aquí tenemos también cómo se expresan las leyes Kirchhoff, que es en nudos y en lazos. Muchas gracias, ahora le paso con mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Castro Ricardo Javier y daré los materiales. Como primer material tenemos un cable de cobre. También hay una bombilla de 10 watts con su respectivo socket, una pila de 9 voltios, un interruptor, una cinta americana, un desarmador estrella, una pinza para poder cortar y pelar el cable. El procedimiento es el siguiente. Se corta el cable eléctrico en 3 partes a la medida de 12 centímetros y luego se pela sus extremos cuidadosamente con la tijera, dejando aproximadamente
2,5 centímetros de hilo metálico a la vista. Luego se coge el cable y se une al extremo de las pestañas de la pila. Se utiliza cinta aislante para que el metal quede pegado a las pestañas. Cada pestaña es un polo de la batería. La más corta es el polo negativo y la más larga el positivo. Después se coge el extremo suelto de uno de los cables que ahora está pegado a la batería y es llevado hasta el interruptor. Los interruptores tienen 2 tornillos en su base. Se tendrá que desatornillar ligeramente uno de ellos y se coloca el extremo metálico del cable entre el tornillo y la base. Luego se vuelve a ajustar el tornillo para que quede anclado. Luego se enrosca la bombilla en el casquillo y después se une el extremo suelto del cable pegado a la batería con la base del portalámparas o socket. Se puede fijar con cinta aislante. En caso de no querer usarlo, se tendrá que poner el extremo del cable en la base de la bombilla. Luego, con el cable sobrante, solo nos queda unirlo con la bombilla. Y para eso hay que pegar el cable en un lateral de la bombilla. El otro extremo irá el tornillo que queda pendiente en el interruptor. Y por último, se fija todos los componentes en la base utilizando la cinta aislante. Mi nombre es Idalia Nicole Asís Jiménez. Soy una estudiante de Ingeniería Industrial y continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca del punto número 7 de cálculos y resultados. Esto ha sido gracias a los datos de los materiales del experimento. En primer lugar, tenemos los datos de la fuente de alimento, el cual fue una pila, y estos datos están plasmados en la tabla número 1. El voltaje fue de 9 voltios y el amperaje de 2,5 amperios. Aplicando la ley de Ohm se pudo hallar la resistencia en esta pila, el cual fue de 3,6 ohmios. En segundo lugar tenemos los datos del conductor del cable flexible, que fue del material de cobre. Estos datos están plasmados en la tabla número 2 y tenemos a la longitud que fue de 12 centímetros, al diámetro de 2,5 milímetros y la resistividad de 17,2 nano-ohmios. Se halló la resistencia eléctrica y los datos que teníamos anteriormente se reemplazó en esta fórmula y la resistencia fue de 0,0420 ohmios. La intensidad que pasaba por el cable fue de 214,286 amperios. Acá cabe recalcar de que utilizamos la ley de Ohm. Asimismo, la conductancia fue de 58,14 microsiemens. Seguidamente se determinó la densidad de la corriente que fluía por este cable. Se aplicó la fórmula y también se reemplazó los datos correspondientes. El resultado fue de 43,6 microamperios por metros cuadrados. Para finalizar, tenemos los datos de la bombilla eléctrica, el cual está plasmado en la tabla número 3. De esta se pudo sacar su potencia y el cual fue 10 watts. Se halló la intensidad de la bombilla eléctrica reemplazando los datos y fue de 1,1111 amperios. Asimismo, se pudo hallar el tiempo que duró el circuito al 100% de la pila y esta fue de 2 horas con 25 minutos. Aquí cabe aclarar de que este tiempo varía de acuerdo a los datos que se toma en la pila y en la bombilla eléctrica. El trabajo de todo el circuito fue de 87 kilojoules en ese tiempo y la cantidad de calor que se desprendió de la bombilla fue de 20.879,79 calorías. Entonces, en conclusión, se puede decir que la teoría es aplicable en lo experimental, pues esto se ve reflejado en todo lo que se ha podido obtener con los datos de los materiales del experimento. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Nil Diego Aguirre Guerra y voy a exponer sobre la situación problemática. Se ha planteado para esto un ejercicio a modo de ejemplo, donde debemos encontrar la resistencia en serie. Por ello, se pone lo siguiente: ¿cuál es el valor de la resistencia que se debe colocar en un circuito
donde la bombilla tiene 110 voltios y 60 watts. Para que esta trabaje dentro de un lugar donde la tensión es de 125 voltios. Como podemos apreciar, está la imagen del circuito y las leyes que vamos a aplicar. Aplicaremos la ley de Ohm, donde nos ayudará a encontrar el voltaje, intensidad de corriente y la resistencia. También podemos ver los datos. En el siguiente diapositivo. Aplicamos las fórmulas de la sumatoria de voltios. 125 voltios menos el voltaje en serie menos el voltaje de la bombilla es igual a 0. Lo pasamos al otro lado, lo restamos, y como se sabe que el voltaje de la bombilla es de 110, 125 menos 110 es 15 voltios. Ese es su voltaje en serie. Ahora ya haremos la intensidad que pasa por la bombilla. La potencia de la bombilla es igual al voltaje de la bombilla por la intensidad de corriente. 60 es igual a 110 por intensidad. La intensidad pasa al otro lado y se divide 60 entre 110. La intensidad de corriente es igual a 0.5455 amperios. Y finalmente hallaremos la resistencia en serie del circuito. La resistencia en serie es igual a voltaje en serie sobre la intensidad de corriente. La resistencia es igual a 15 sobre 0.5455. La resistencia en serie es igual a 27,5 ohmio. Ahora pasamos al siguiente. En la siguiente figura se muestra un circuito planteado para encontrar las corrientes que circulan por los alambres y la potencia entregada a las resistencias de 4 ohmios. Aplicaremos la ley de Kirchhoff en la malla 1, que es la suma de los voltajes en el circuito cerrado. Podemos encontrar que es 7 intensidad de corriente 1 menos 4 intensidad de corriente 2 es igual a 24. Ahora aplicaremos la ley de Kirchhoff en la malla 2, donde 6 veces intensidad de corriente 2 es menos 4 veces intensidad de corriente 1 es igual a menos 10. Lo ordenamos y menos 4 intensidad de corriente 1 más 6 veces intensidad de corriente 2 es igual a menos 10. Lo ponemos a uno arriba del otro y nos da que 7 veces intensidad de corriente 1 menos 4 veces intensidad de corriente 2 es igual a 24. Y abajo menos 4 intensidad de corriente 1 más 6 veces intensidad de corriente 2 igual a menos 10. Multiplicaremos arriba 6 y abajo 4. Y nos dará lo siguiente. Una vez que lo tengamos, lo restamos menos 24 intensidad de corriente 2. En ambos lados se va. Y nos queda lo siguiente. Con esto hallaremos la primera corriente. 26 veces intensidad de corriente 1 es igual a 104. 104 entre 26 es igual a 4 amperios y esto nos da la intensidad de corriente 1. Luego reemplazaremos la intensidad de corriente 1 para hallar la segunda corriente. Menos 4 por 4 más 6 veces intensidad de corriente 2 es igual a menos 10. Lo pasamos al otro lado y nos quedaría 6 veces intensidad de corriente 2 es igual a 16 menos 10. Se resta y queda 6 sobre 6. Y esto nos da a 1 amperio. Esa es la intensidad de corriente 2. Y ahora hallaremos la potencia eléctrica en la resistencia de 4 ohms. La potencia es igual a intensidad de corriente al cuadrado por resistencia. La potencia es igual a 4 veces 4 al cuadrado por 4. Lo multiplicamos y nos queda que la potencia es 64 voltios. Y así es como encontramos la potencia en la resistencia de 4 ohms. Doy paso a mi siguiente compañero. Mi nombre es Sebastián Cáceres, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Seguridad Laboral Ambiental de la sede de San Juan de Lurigancho. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de las conclusiones. Las conclusiones llegan a ser sobre este proyecto que pudimos comprender que gracias a la bombilla eléctrica hubo impactos muy positivos en la sociedad, dado que se puso a corroborar con las teorías de la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff y la resistencia de la continuidad ayuda a proteger, a poder tener un conocimiento de aspectos teóricos y ayuda a conseguir resultados que pueden lograr un buen proyecto óptimo y que esto no sea un fracaso. Mediante la investigación se pudo trabajar que la bombilla eléctrica tuvo un gran impacto y ayudó considerablemente que los trabajos por la noche fueran efectivos y asimismo en esos horarios fueron normalizados. A partir de ese momento se buscó que esta movida evolucionara, que pudiera estar prendido durante todo el día, tanto así que hasta ahora ponerle un interruptor para prenderlo y apagarlo.
Y se analizaron diferentes materiales que se pudiera utilizar al conductor en circuito eléctrico y ellas se eligió al cobre, ya que es un material con poca resistividad y tiene buena conductibilidad con la corriente eléctrica a comparación de otros materiales como la aluminio o el hierro. También la corriente fue generada por una pila voltaica, fuente de alimento, ocasionando que existiera una corriente continua y el foco fuese prendido. Recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Recomendaciones es para realizar un buen informe que se da de tener en cuenta la estructura de las normas ISO y las pautas que un trabajo fue señalado que no ayuda a no tener como un plagio. También es recomendable usar la bombilla incandescente para un buen elaboramiento de la bombilla eléctrica. Para hacer una prueba de funcionamiento del proyecto, se recomienda verificar las conexiones antes de encender la bombilla para no tener ningún problema en el resultado terminado. Y al finalizar de tu prueba, la bombilla eléctrica evitar tocar el filamento del alambre después de que lo hayas encendido durante caliente al menos de 8 minutos a 10 minutos de uso. Bueno, las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas acá podemos ver los autores que se utilizó para que nuestro proyecto tenga un sustento. Muchas gracias.